5 acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. Número 1. La declaración de fe del centurión. Cuando Jesús murió, no fue solo un fin, sino el comienzo de algo transformador para la humanidad. Una de las reacciones más impactantes a la muerte de Jesús fue la del centurión romano, quien al presenciar estos eventos declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mateo 27:54. ¿Quién era este centurión? En tiempos romanos, un centurión era un oficial militar, algo así como un capitán, a cargo de unos 100 soldados. Imagina a un soldado duro y experimentado, alguien que lo ha visto todo en lo que respecta a la vida y la muerte. Este centurión en particular estaba presente en la crucifixión de Jesús. La crucifixión, por cierto, era una forma brutal de ejecución romana, reservada para esclavos, criminales y rebeldes. Estaba diseñada para ser lenta, dolorosa y pública, una advertencia clara para cualquiera que desafiara la autoridad romana. La Biblia, especialmente en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, nos da una imagen vívida de ese día. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a morir. Fue clavado en una cruz, un método común en esos días para ejecutar criminales. El lugar era Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Marcos 15:22. Imagina la escena sombría, 3 cruces contra el cielo, soldados y una multitud de espectadores. Jesús estaba en el medio, con 2 criminales a cada lado. Mientras Jesús colgaba allí, el cielo se oscureció durante 3 horas, un fenómeno inquietante. Marcos 15:33. A mediodía vino la oscuridad sobre toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. Y aquí es donde entra en escena nuestro centurión. Estaba allí, probablemente asegurándose de que la ejecución se llevara a cabo según lo planeado. Probablemente había supervisado muchas crucifixiones similares. Era parte de su trabajo, pero esta era diferente. Cuando Jesús finalmente murió, clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani. Marcos 15:34. No fue solo un grito de agonía, fue una profunda expresión de sentirse abandonado en su hora más oscura. El centurión estaba observando todo esto, y cuando vio cómo murió Jesús, algo notable sucedió. Marcos 15:39 nos dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que clamaba y expiraba de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Puedes imaginar lo que debe haber estado pasando por su mente? Un duro soldado romano acostumbrado a ver la muerte vio algo que lo hizo cuestionar todo en lo que creía antes. Es como si en ese momento el centurión hubiera visto más allá de lo ordinario, reconoció algo divino, algo extraordinario en la muerte de Jesús. No es todos los días que un oficial romano declara a un hombre crucificado como el Hijo de Dios. Habla mucho sobre el impacto de los últimos momentos de Jesús en aquellos que estaban allí. La historia es significativa por algunas razones. Primero, es un poderoso testimonio de una fuente inesperada. El centurión no era seguidor de Jesús, era parte de la maquinaria que lo ejecutaba. Sin embargo, no pudo evitar reconocer la verdad frente a él. En segundo lugar, este momento refleja un punto de inflexión, una grieta en la percepción romana del poder y la autoridad. La declaración del centurión es como una luz que brilla en la oscuridad de ese día, un reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús, a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Por último, es una historia de realización y revelación. El centurión, con su declaración simple pero profunda, se convierte en un símbolo del impacto universal de la vida y muerte de Jesús. Representa la idea de que cualquiera, independientemente de su origen o creencias, puede llegar a reconocer la verdad sobre quién es Jesús. Esta declaración de un soldado romano, probablemente pagano, es significativa. Simboliza el impacto universal
de la muerte de Jesús que trasciende la comunidad judía hacia el mundo más amplio. Nos recuerda que el mensaje y la salvación de Jesús son para todos, independientemente de su origen o creencia. ¿No es reconfortante saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo? Número 2. La oscuridad. ¿Qué sucedió? Imagina una escena. Jesús, el Hijo de Dios, acaba de ser crucificado, una muerte cruel y dolorosa reservada para criminales. Sus seguidores y seres queridos se mantuvieron a distancia, con el corazón cargado de dolor y confusión. El cielo, como si estuviera de luto con ellos, se oscureció. Fue un momento de tristeza, pero también el punto de inflexión en una historia que cambiaría el mundo para siempre. Esta oscuridad que cayó durante la crucifixión de Jesús es realmente provocativa, ¿verdad? En la Biblia, la oscuridad a menudo tiene un significado más profundo que simplemente la ausencia de luz. Cuando se trata de la muerte de Jesús, esta oscuridad podría verse como representativa de varias cosas significativas. En primer lugar, la oscuridad en la Biblia está frecuentemente asociada con el juicio y el desagrado de Dios. Piensa en cómo en el Antiguo Testamento la oscuridad fue una de las plagas enviadas a Egipto. Éxodo 10, 21-23. Es como una señal de que algo serio y único está sucediendo, algo que no es solo un evento regular. Entonces, cuando la oscuridad cayó mientras Jesús era crucificado, es como una señal de que este momento fue un acto significativo de juicio. Y era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Lucas 23, 44, 45. Otra forma de verlo es como la importancia del sacrificio de Jesús. Este no fue solo un momento cualquiera, fue un momento en el que el Hijo de Dios estaba cargando con el pecado del mundo. Eso es bastante fuerte de imaginar. La oscuridad puede verse como el reflejo del peso del pecado y el dolor de este momento. Además, esta oscuridad representa el dolor y el luto de la creación misma. Es como si el mundo natural estuviera respondiendo a la injusticia y tristeza de la muerte de Jesús. El Creador estaba siendo crucificado y la creación misma estaba reaccionando. La oscuridad y la convicción de la crucifixión de Jesús se trataba de juicio, la gravedad del pecado y el lamento de la creación. No es solo un telón de fondo dramático, es un mensaje único sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Enlazado al castigo de Dios sobre Faraón, el Antiguo Testamento está lleno de historias y predicciones. Los eventos del Antiguo Testamento que son similares a los eventos del Nuevo Testamento hacen que las historias sean interesantes. Un buen ejemplo es el uso de la oscuridad como señal, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como durante el tiempo en que Jesús fue crucificado en el Nuevo Testamento. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se menciona una oscuridad similar? Retrocede a uno de los episodios más dramáticos, las plagas de Egipto, específicamente la novena plaga, como se relata en Éxodo 10, 21-29. Aquí, Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo, lo que provoca que una oscuridad muy densa cubra a Egipto durante 3 días, tan oscura que parece que se puede tocar. ¿Puedes imaginarlo? Una oscuridad que es casi tangible. No solo una falta de luz, sino una presencia en sí misma. Las personas no podían verse unas a otras, y durante 3 días nadie se movió de su lugar. Éxodo 10:23. La oscuridad sirvió como un juicio divino contra el faraón y Egipto, una demostración del poder de Dios y un signo de liberación para los israelitas. Avanzamos rápidamente al Nuevo Testamento, al momento de la crucifixión de Jesús. Mientras Jesús colgaba en la cruz desde la 6ª hasta la 9ª hora, la oscuridad cubrió toda la tierra. Esto no fue simplemente una oscuridad normal, era como si todo el mundo se oscureciera en medio del día. Este evento inusual
ocurrió cuando Cristo murió. Piénsalo de esta manera. Antes de que ocurrieran cosas buenas, hubo oscuridad. Como en Egipto, antes de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud, estaba oscuro, y antes de que Jesús se sacrificara para salvar a las personas de sus pecados, había oscuridad en el Calvario. Es interesante cómo la oscuridad, que normalmente parece ser mala, puede significar algo esperanzador, y bueno, está a punto de suceder. También considera el momento. La historia de Egipto, estando en la oscuridad durante 3 días, es similar a la historia de Jesús, estando en una tumba durante 3 días. Es como si la primera historia fuera una pista o un signo de una historia más grande que sucedería más tarde con Jesús. En ambas narrativas, la oscuridad no es el final. En Egipto, se levantó dando paso al éxodo. En el Calvario, dio paso a la resurrección. Es casi como si la Biblia nos estuviera diciendo que en nuestros momentos más oscuros, la esperanza está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Tal vez sea un recordatorio de que los planes de Dios a menudo están ocultos en las sombras, esperando emerger a la luz. O tal vez sea la garantía de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay un propósito y una promesa de liberación y nueva vida. ¿Qué piensas? ¿Podrían los momentos difíciles que has enfrentado en la vida conducir a grandes cambios positivos? La conexión con la fiesta de la Pascua. La oscuridad en la crucifixión de Jesús está profundamente entrelazada con la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué está vinculado esto con la Pascua? Para entender esto, necesitamos retroceder en la historia de los israelitas. La Pascua es una festividad muy importante en la religión judía, que celebra el tiempo en que los israelitas fueron liberados de ser esclavos en Egipto. El evento central de la Pascua es el Cordero Pascual, un sacrificio hecho como signo de la promesa de Dios de perdonar a los israelitas de la 10ª plaga que golpeó a Egipto, la muerte de los primogénitos. Aquí es donde se vuelve claro el vínculo. La crucifixión de Jesús que ocurrió durante la Pascua no es una coincidencia. En la Biblia, Jesús a menudo es llamado el Cordero de Dios. Juan, el Bautista, presentó a Jesús con estas palabras: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La muerte de Jesús es similar a la forma en que se sacrificaba el Cordero Pascual en el pasado. Así como la sangre del Cordero Pascual salvó a los israelitas, el derramamiento de la sangre de Cristo es visto como la liberación de la humanidad del pecado. ¿Pero por qué la oscuridad? En la Biblia, la oscuridad a menudo representa el desagrado de Dios y su juicio sobre el pecado. La oscuridad que acompañó la crucifixión de Jesús y su conexión con la Pascua nos recuerdan la seriedad y la profundidad del sacrificio de Jesús, así como la liberación y la promesa de una nueva vida que ofrece a todos los que creen en Él. El juicio por el pecado, la oscuridad representa la tristeza y la desesperanza en un mundo sin Jesús, lo que significa que Jesús trae luz y esperanza al mundo una vez más. Jesús se dirigió a la multitud y dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Por lo tanto, la muerte de Jesús sumerge temporalmente al mundo en la oscuridad, tanto literal como espiritualmente, pero la historia no termina en la oscuridad. Así como la Pascua condujo a la liberación de los israelitas, la resurrección de Jesús trae esperanza y luz de nuevo al mundo. Es una hermosa narrativa de redención y renovación. ¿No es interesante cómo la Pascua y la crucifixión, aunque ocurrieron hace cientos de años, están tan relacionadas? La sangre del Cordero Pascual trajo liberación física a los israelitas, mientras que el sacrificio de Jesús se ve como la liberación espiritual de toda la humanidad.
La oscuridad en la crucifixión simboliza la gravedad de este momento, un mundo perdido en el pecado, pero también prepara el escenario para el regreso triunfante de la luz. La resurrección de Jesús, por lo tanto, la oscuridad en la crucifixión de Jesús, es un signo único que se remonta a la Pascua, significa juicio, la seriedad del sacrificio de Jesús y la ausencia temporal de la luz del mundo. Pero así como la historia de la Pascua no terminó con las plagas, nuestra creencia en Jesús no termina con la crucifixión. La resurrección trae luz y esperanza, al igual que la liberación de los israelitas en Egipto. La oscuridad que envolvió la tierra inmediatamente después de la crucifixión de Jesús es uno de esos momentos en la Biblia que captura la imaginación y provoca profundos pensamientos. ¿Cuál es el significado y qué significa? En primer lugar, Jesús, después de ser traicionado, juzgado y condenado, fue crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La oscuridad cubrió toda la tierra. Relatos similares están en Marcos 15:33 y Lucas 23:44-45. Esto no fue un evento típico, era mediodía, un momento en que el sol está en su punto más brillante. Entonces, ¿por qué la oscuridad repentina? La hora también es crucial. 2 Corintios 5:21 explica que Dios hizo que aquel que no conocía pecado fuera pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es conmovedor pensar que cuando Jesús llevaba a los pecados del mundo, todo se oscureció cuando fue crucificado, como si la luz se extinguiera momentáneamente, dejando al mundo en la oscuridad. ¿No te hace preguntarte sobre las implicaciones espirituales? ¿Fue esta una manifestación física de la oscuridad espiritual que trae el pecado? Además, este evento cumplió la profecía del Antiguo Testamento. En aquel día, dice el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. Amós 8:9. ¿Podría esta oscuridad ser el cumplimiento de esta profecía, indicando que la crucifixión de Jesús fue parte del plan divino de Dios para la salvación? La oscuridad es significativa por lo que siguió. La oscuridad duró 3 horas y luego Jesús clamó y entregó su espíritu. La oscuridad fue temporal, al igual que la separación entre Dios y la humanidad que Jesús vino a abrigar. Su resurrección, que siguió poco después, trajo de nuevo la luz al mundo, tanto literal como figurativamente. Es asombroso pensar que los peores momentos de la historia fueron solo el comienzo de los mejores. El cielo oscuro, cuando Jesús fue crucificado, está lleno de significado. Muestra cómo Dios se siente acerca de las malas acciones, lo que el mundo es sin Jesús y que Dios y las personas estuvieron separados por un corto tiempo. Muestra fuertemente la importancia de la muerte de Jesús y la esperanza que trae su resurrección. El impacto de la muerte de Jesús en la naturaleza es bastante misterioso, ¿verdad? Es como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a este evento monumental. Para empezar, recuerda cómo la Biblia habla de la oscuridad que cubre la tierra. Es intrigante pensar en el mediodía convirtiéndose en noche oscura. Es como si el sol mismo estuviera de luto y luego imagina la tierra temblando y las rocas dividiéndose en el mismo momento de la muerte de Jesús. Es como si la tierra misma estuviera respondiendo a algo extraordinario que estaba sucediendo. Estos eventos son la forma en que la naturaleza reconoce la importancia de la muerte de Jesús. No es todos los días que escuchamos sobre el mundo natural reaccionando de manera tan dramática. ¿No te hace preguntarte sobre la conexión más profunda entre los eventos espirituales y el mundo físico? El día en que Jesús murió estuvo marcado por una serie de eventos extraordinarios que iban más allá de su crucifixión. Es casi como si todo el mundo estuviera respondiendo a lo que estaba sucediendo. Estos eventos son profundamente significativos.
Significaron el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo, y el mensaje de que a través del sacrificio de Jesús, todos ahora tenían acceso directo a Dios. Este momento, con sus fenómenos naturales acompañantes, enfatiza la importancia de la muerte de Jesús. No es solo un evento histórico, es un punto de inflexión que remodeló el pensamiento religioso y la comprensión. Estos acontecimientos extraordinarios resaltan la importancia de lo que estaba sucediendo. La muerte de Jesús no fue solo la ejecución de un hombre, sino un momento que cambió el curso de la historia y la creencia espiritual. Ahora echemos un vistazo a los eventos exactos que ocurrieron cuando Jesús murió. Número 3. El velo rasgado. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La Biblia relata un evento extraordinario, el rasgado del velo en el templo. Este momento es rico en significado. Primero, imagina el templo en Jerusalén, el corazón del culto judío. Dentro había una cortina o velo especial que separaba el santo de los santos, donde se creía que residía la presencia de Dios, del resto del templo. Este velo no era una simple tela delgada, sino un material grueso y elaborado que representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Ahora imagina el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Este no fue un evento pequeño. El velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba, como si lo hubieran hecho manos humanas, lo que significaba intervención divina. Pero, ¿qué significa este acto dramático? La conexión con el Antiguo Testamento, el rasgado del velo del templo en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. El rasgado del velo del templo, en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. ¿Pero por qué ocurrió este cambio con la muerte de Jesús? La muerte de Jesús derribó esta barrera del pecado. Su sacrificio, a diferencia de los sacrificios repetitivos de animales, fue suficiente de una vez por todas para compensar las faltas de todas las personas. Este acto de rasgar el velo fue como si Dios dijera que ahora el camino hacia mí está abierto. Además, el rasgado del velo representa la accesibilidad de Dios para todas las personas. Antes, solo el sumo sacerdote tenía acceso, una vez al año, a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de Jesús, todos tienen acceso directo a Dios.
¿No es notable pensar que ahora podemos acercarnos a Dios directamente debido a lo que hizo Jesús? ¿Qué significa el velo rasgado? ¿Por qué tembló la tierra y por qué se rasgó el velo del templo en dos? Para entender esto, necesitamos observar el contexto de este acontecimiento. El velo del templo, una cortina masiva, separaba el santo de los santos, la parte más sagrada del templo, donde se creía que residía Dios mismo, del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio y solo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En el Evangelio de Mateo 27, 50, 51 encontramos una descripción exacta de estos eventos. Y Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora piensa en lo que significa la muerte de Jesús. Según la Biblia, Jesús fue el sacrificio perfecto que expió los pecados de la humanidad. El libro de Hebreos establece esta conexión explícitamente. El rasgado del velo del templo, como la muerte de Jesús, derribó esa barrera del pecado. Pero hay más. El hecho de que el velo se rasgara de arriba abajo sugiere una acción divina, no humana. Es como si Dios mismo estuviera derribando la barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el amanecer del nuevo. Ya no serían necesarios los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús lo cambió todo. El rasgado del velo también significa una nueva era de gracia. En el Antiguo Testamento, la ley era central. La adherencia a la ley era la forma de mantener una relación con Dios. Pero ahora, con el velo rasgado, se trata de la gracia a través de la fe en Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. En términos simples, el rasgado del velo es como si Dios abriera una puerta que había estado cerrada desde la caída de Adán y Eva. Dios elimina la barrera, invitándonos a una relación personal e íntima con Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El sacrificio de Jesús creó un camino directo para que las personas se conecten con Dios directamente, sin necesidad de que alguien más les ayude a hacerlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. Significa que la barrera del pecado que nos separa de Dios ha sido eliminada. A través de Jesús podemos tener una relación personal con Dios. Ya no necesitamos un mediador humano como un sumo sacerdote, pues porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. El rasgado del velo fue como si Dios abriera una puerta previamente cerrada y nos invitara. Es una imagen poderosa de invitación, reconciliación y nuevos comienzos. Las viejas formas de separación y acceso limitado han desaparecido, reemplazadas por una invitación abierta a una relación personal y directa con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Vivimos en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús proporcionó? ¿O vivimos como si el velo todavía estuviera ahí, separándonos de Dios? Es una pregunta que vale la pena considerar. Volvió a la vida, lo cual ocurrió 3 días después. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas que habían fallecido, algunas probablemente hace mucho tiempo, pero que de repente estaban vivas nuevamente. Es como una escena donde toda esperanza parece perdida y luego ocurre un giro milagroso. Pero ¿quiénes eran exactamente estas personas? No hay nombres ni historias de fondo de estas personas. Simplemente se les describe como personas santas. Este término probablemente se refiere a creyentes fieles,
quizás profetas o personas justas del pasado, ya sabes, el tipo de personas que vivieron sus vidas con y para Dios. Pero, ¿por qué sucedió esto? Aquí es donde se pone realmente interesante. Este evento fue como un avance, un adelanto de lo que estaba por suceder. Jesús mismo iba a resucitar 3 días después. Es como si estas personas resucitadas estuvieran preparando el escenario para el evento principal, la propia resurrección de Jesús. Piénsalo como una poderosa señal de que la muerte no es el final de la historia, no para Jesús y no para aquellos que creen en Él. ¿Y qué les sucedió a estas personas resucitadas? Aparecieron a muchos en Jerusalén, lo que debe haber sido asombroso. Imagina ver a alguien a quien llorabas de vuelta a la vida y caminando. Todo el evento habla del poder de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Su resurrección no fue solo un milagro único, fue un cambio de juego, una señal de que la vida triunfa sobre la muerte. Es como si la resurrección de estas personas santas estuviera diciendo: si Dios puede hacer esto por nosotros, espera a ver lo que tiene reservado con Jesús. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo se conecta la resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de pistas y pronósticos sobre eventos que se describirían en el Nuevo Testamento, como la vida de Jesús, su muerte y su regreso a la vida. Veamos el panorama general. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y señales que apuntan hacia Jesús. Es como una larga historia con pistas esparcidas por todas partes que conducen a una gran revelación. La resurrección de los muertos cuando Jesús murió puede verse como uno de esos grandes momentos de revelación. En cuanto a la resurrección de los muertos, la Biblia no da una profecía directa del Antiguo Testamento sobre este evento específico, pero habla mucho sobre la resurrección en general. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay un verso muy interesante, Daniel 12:2, que dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Este verso es como un adelanto de la idea de que habrá una resurrección, un despertar de la muerte. Luego está Isaías 26:19, que dice: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y griten de alegría los que viven en el polvo, porque tu rocío es como el rocío del amanecer. La tierra dará a luz a sus muertos». Estos versículos preparan el terreno para lo que sucedió cuando Jesús murió. Es como si el Antiguo Testamento estuviera diciendo: mantén los ojos abiertos porque la resurrección va a ser un gran evento. Y luego, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y estas personas resucitan, es como una confirmación, una señal poderosa de que lo que se prometió o insinuó en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. La resurrección de los muertos y la muerte de Jesús también enfatizan un tema importante en la Biblia: el poder de Dios sobre la vida y la muerte. El Antiguo Testamento a menudo habla de Dios como el dador de la vida y el que tiene dominio sobre la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, Dios dice: «Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano». Cuando estas personas resucitan de entre los muertos en el Nuevo Testamento, es como una demostración dramática de este poder. Jesús es el primer fruto de los muertos. Imagina que estamos armando un rompecabezas de una historia que se extiende a lo largo de 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios 15:20, dice: «Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es el primero de los que duermen». Este término, primer fruto, es una analogía agrícola.
Se refiere a la primera porción de una cosecha que a menudo se ofrecía a Dios como señal de gratitud y esperanza de más por venir. Es como decir, aquí está la primera y mejor parte, y hay mucho más de dónde vino. Así que cuando Jesús es descrito como el primer fruto, implica que es el primer ejemplo de lo que está por venir en términos de resurrección. Es la prueba de que la vida después de la muerte es real y no es solo algo único. Es como cuando ves la primera flor florecer en primavera, sabes que el resto de las flores están en camino. Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 23, 10, se habla de presentar los primeros frutos a Dios como una ofrenda. Esto era un símbolo de confianza y gratitud, reconociendo que Dios proporcionaba toda la cosecha. Ahora, avancemos rápidamente al Nuevo Testamento, cuando Jesús es descrito como los primeros frutos de los muertos. Es como decir que Él es el primer y mejor ejemplo de lo que está por venir para todos los que creen en Él. Así como los primeros frutos eran una promesa de más cosecha por venir, la resurrección de Jesús se ve como una promesa de una futura resurrección para los creyentes. Es como si Jesús estuviera allanando el camino, mostrando lo que está reservado para aquellos que lo siguen. Esta conexión es bastante interesante porque muestra la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es aleatorio, hay un vínculo profundo y significativo. El concepto de los primeros frutos en el Antiguo Testamento prepara el escenario para entender la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Es como un hilo que une toda la historia de la Biblia. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús como los primeros frutos de los muertos, estamos diciendo que Él es el primer ejemplo de esta increíble promesa de vida después de la muerte. Una promesa que se insinuó y se construyó desde los tiempos del Antiguo Testamento. Es una forma de entender que lo que sucedió con Jesús no fue solo un evento único, sino parte de un plan mucho más grande y divino. El sepulcro vacío. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia detrás del sepulcro vacío de Jesús? Es como un misterio de la vida real lleno de suspenso y sorpresas. Imagina esto: Jesús, el hombre que realizó milagros y habló de amor y perdón, acaba de ser crucificado. Sus seguidores están devastados, confundidos y asustados. ¿Qué hacen ahora? Todo comienza con un hombre llamado José de Arimatea. La Biblia lo describe como un hombre rico y miembro del Consejo Judío, pero interesantemente, también era un seguidor secreto de Jesús. Valiente, ¿verdad? Con el cuerpo de Jesús tomado, José va a Poncio Pilato, el gobernador romano, y pide el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 57, 58. ¿Puedes imaginar qué tan valiente fue hacer eso? Básicamente estaba revelando que seguía a Jesús, lo cual era realmente arriesgado en ese entonces. Pilato está de acuerdo y José obtiene el cuerpo. Lo acompaña Nicodemo, otro seguidor secreto, que trae alrededor de 75 libras de especias para el entierro, lo que muestra un gran respeto por Jesús. Juan 19:39. Toman el cuerpo de Jesús y lo envuelven en un lienzo limpio con las especias, de acuerdo con las costumbres de entierro judías. Luego colocan su cuerpo en un nuevo sepulcro que José había tallado en la roca. Este era un sepulcro donde nunca antes se había puesto a nadie, cumpliendo la profecía en Isaías 53:9 sobre Jesús siendo enterrado con los ricos. Su sepulcro fue asignado con los impíos, pero él estaba con un hombre rico en su muerte, porque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Mientras ruedan una gran piedra frente a la entrada del sepulcro, puedes imaginar la tristeza y la finalidad que debieron haber sentido, pero pocos sabían que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. El sellado del sepulcro. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos, preocupados de que los seguidores de Jesús
pudieran robar su cuerpo y afirmar que había resucitado de entre los muertos, como Jesús había predicho su resurrección, van a Pilato. Consiguen permiso para asegurar la tumba y poner guardias. Mateo 27, 62, 66. Así que sellan la tumba y colocan guardias allí. Es como si estuvieran tratando de asegurarse aún más de que la historia de Jesús termine aquí. Pero ¿realmente puedes poner un sello en un milagro? Mujeres visitando el sepulcro. Ahora es el primer día de la semana, justo después del amanecer. María Magdalena y la otra María van a ver la tumba. Imagina su sorpresa cuando encuentran a un ángel sentado sobre la piedra apartada con los guardias desmayados. El ángel les dice: «No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Mateo 28, 5, 6. Las mujeres, llenas de miedo y gran alegría, corren a contarles a los discípulos de Jesús. Pero aquí hay otra sorpresa. Jesús se les aparece en el camino, las saluda y ellas lo adoran. Jesús les dice que no tengan miedo y que informen a sus discípulos que vayan a Galilea, donde Él los verá. Mateo 28, 9, 10. Imagina su asombro y emoción, soborno de los principales sacerdotes. Mientras tanto, algunos de los guardias van a la ciudad y cuentan a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Los principales sacerdotes, en un poco de pánico, sobornan a los soldados para que digan que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ellos dormían. Mateo 28, 11, 15. Están intentando ocultar la verdad, pero de alguna manera, la verdad siempre parece revelarse, ¿verdad? Lección: la historia del sepulcro vacío no es solo un relato de un cuerpo desaparecido. Es una historia sobre una promesa cumplida, sobre el poder de la fe y sobre un milagro que cambió el curso de la historia. El sepulcro vacío simboliza esperanza, renovación y el triunfo de la vida sobre la muerte. Es una historia que nos invita a preguntarnos: ¿en qué creemos? ¿Qué pensamos de este hombre Jesús, que afirmaba ser el Hijo de Dios y luego parecía probarlo de la manera más dramática posible? El sepulcro vacío de Jesús es más que un final, es un comienzo. Es el inicio de una nueva comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Desafía nuestras nociones de lo que es posible y nos llama a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Qué opinas? ¿Es la historia del sepulcro vacío solo una leyenda antigua o es un momento en la historia? ¿Qué es el sepulcro vacío de Jesús? ¿Es una historia de engaño humano o es una revelación divina? El sepulcro vacío de Jesús es una historia que ha fascinado a las personas durante siglos y sigue siendo una fuente de asombro, debate y fe. Es una historia que nos invita a explorar las profundidades de nuestras propias creencias y considerar la posibilidad de un amor y un poder que trascienden la tumba. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo está vinculado el sepulcro vacío de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento rebosa de temas y profecías que apuntan directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que exploremos algunas de estas conexiones. El sistema sacrificial. El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios, especialmente para la expiación de los pecados. ¿Recuerdas al Cordero de la Pascua en Éxodo 12? Fue sacrificado para salvar a los israelitas en Egipto. Este concepto de un cordero sacrificado se ve como una prefiguración del sacrificio final de Jesús. Cuando Jesús es crucificado y luego resucita, dejando un sepulcro vacío, significa que Él es el último Cordero de la Pascua, trayendo salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Profecías sobre el Mesías. El Antiguo Testamento es como un tesoro de profecías mesiánicas. Por ejemplo, Isaías 53 es un capítulo rico en descripciones que apuntan a Jesús.
habla de un siervo sufriente que lleva los pecados de muchos, y este siervo se describe como siendo cortado de la tierra de los vivos. ¿Podría ser esto una pista temprana de la muerte y la posterior resurrección de Jesús? Jonás y el gran pez. Aquí hay una historia a la que Jesús mismo vinculó su muerte y resurrección. En Mateo 12:40 Jesús dice: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿No es fascinante cómo Jesús conecta la historia del Antiguo Testamento con su propia experiencia? El sacrificio de Isaac. Recuerda la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. A Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, pero es detenido en el último momento por Dios, quien provee un carnero en su lugar. Esta historia se ve como un paralelo al ofrecimiento de su hijo Jesús como sacrificio por parte de Dios. La diferencia clave en el caso de Jesús es que el sacrificio se completa, pero luego se revierte por la resurrección, simbolizada por el sepulcro vacío. Pistas de la resurrección. Aunque el Antiguo Testamento no habla explícitamente de la resurrección como la entendemos en el Nuevo Testamento, tiene momentos donde se insinúa la resurrección. Toma la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Es una imagen poderosa de la vida siendo insuflada en huesos muertos, simbolizando la revitalización de la nación de Israel. ¿Podría esto también ser un símbolo que representa la resurrección que condujo al sepulcro vacío de Jesús? Entender el sepulcro vacío. Entonces, ¿cómo envolvemos nuestra cabeza en todas estas conexiones? Es como si el Antiguo Testamento hubiera trazado un camino que lleva a la gran revelación del sepulcro vacío. El Antiguo Testamento establece temas de sacrificio, redención y resurrección, todos los cuales encuentran su cumplimiento en la historia del Nuevo Testamento de Jesús, especialmente en el descubrimiento de su sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es solo un evento aislado. Hoy en día es un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo y del increíble poder de su muerte y resurrección. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús derribó las barreras del pecado y la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y el sepulcro vacío son poderosos símbolos de esta nueva realidad. En medio de todo esto, es importante preguntarnos cómo esta historia afecta mi vida. ¿Entiendo realmente la magnitud de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Los eventos que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús son más que simples hechos históricos, son invitaciones a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Por qué importan estos eventos para nosotros hoy? Cada uno de estos acontecimientos va más allá de meros hechos históricos, llevan verdades eternas y promesas. En primer lugar, el velo rasgado nos dice que podemos acercarnos a Dios directamente sin temor ni vacilación. En segundo lugar, los terremotos y las rocas partidas nos recuerdan que la muerte y resurrección de Jesús fueron eventos que cambiaron al mundo, llamándonos a sacudir nuestras viejas formas. En tercer lugar, los santos resucitados hablan de la esperanza que tenemos en la vida después de la muerte, un consuelo en tiempos de pérdida y una motivación para vivir con una perspectiva eterna. En cuarto lugar, la declaración del centurión nos invita a reconocer la identidad divina de Jesús y sus implicaciones para nuestras vidas. En quinto lugar, las mujeres como testigos nos desafían a reconocer el valor de cada individuo en el plan de Dios. La historia de lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jesús está llena de intervención divina y profundo significado.
Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios por nosotros, el poder del sacrificio de Jesús y el impacto transformador que tiene en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esto, no podemos evitar sentirnos agradecidos por la increíble historia de redención que se desarrolló en ese fatídico día. En resumen, estos eventos forman la base de nuestra fe en Cristo y tienen implicaciones para nuestro viaje espiritual. Hablan de acceso, transformación, esperanza, inclusión y valor, temas tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios. Cada evento nos invita a reflexionar, responder y reorientar nuestras vidas a la luz de la increíble historia de la muerte y resurrección de Jesús. ¿No es asombroso cómo estos eventos antiguos continúan resonando e impactando nuestras vidas hoy? Oremos. Padre Celestial, en este momento nos reunimos en tu presencia con corazones abiertos y espíritus anhelando tu toque. Reflexionamos sobre los misterios y eventos milagrosos que siguieron a la muerte de tu Hijo Jesucristo y buscamos encontrar significado e inspiración en ellos para nuestras vidas hoy. Por la oscuridad que cubrió la tierra, representando profunda tristeza y desesperación, nosotros también experimentamos momentos de oscuridad abrumadora, tiempos en que la esperanza parece distante y la alegría se siente perdida. Estos tiempos nos recuerdan que, al igual que la oscuridad eventualmente se disipó, nuestros momentos de desesperación no son eternos. Concédenos el valor de aferrarnos a la fe, incluso cuando la luz es tenue. Al recordar el velo del templo rasgado en dos, nos maravillamos con este acto. La barrera entre lo sagrado y lo común, lo divino y lo mortal, desgarrada en nuestras vidas. Que esto sea un recordatorio de que no hay división demasiado grande, ninguna barrera demasiado fuerte que tú, amor, no pueda penetrar. Ayúdanos a derribar los muros en nuestros corazones de amargura, orgullo y miedo, para que podamos estar en tu santa presencia sin nada entre nosotros. Recordamos el terremoto, un testimonio del poder de tu fuerza en nuestras vidas. Sacude los cimientos de nuestra complacencia y despiértanos a tu propósito para nuestras vidas. Que este temblor no sea uno de destrucción, sino de transformación, rompiendo las cadenas de nuestras limitaciones, liberándonos para avanzar en tu gracia. En la milagrosa resurrección de los muertos encontramos un mensaje de esperanza que desafía la finalidad de la muerte en nuestras luchas diarias. Que este milagro nos recuerde que ninguna situación está más allá de tu poder redentor. En momentos de pérdida y tristeza, consuélanos con la certeza de que en ti hay vida más allá de la muerte, alegría más allá de la tristeza y paz más allá de la comprensión. Y finalmente, en la resurrección de Jesús, la piedra angular de nuestra fe, encontramos el símbolo supremo de la victoria sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a vivir en la realidad de esta victoria. Que el conocimiento de la resurrección de Cristo nos capacite para enfrentar nuestras batallas diarias con confianza y esperanza. Que este milagro nos inspire a superar nuestros desafíos, a vencer nuestras debilidades y a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia. Señor, mientras navegamos por las complejidades de nuestras vidas, que estos eventos milagrosos sean una luz guía en momentos de duda. Fortalece nuestra fe en ti en tiempos de debilidad. Fortifica nuestros espíritus cuando estamos perdidos. Llévanos de vuelta a ti. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz en este mundo donde hay odio. Déjanos llevar amor. Donde hay herida, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay dolor, esperanza. Donde hay oscuridad, luz. Y donde hay tristeza, alegría. Que encarnemos las lecciones de estos milagros en nuestras acciones e interacciones. Seamos una fuente de consuelo para aquellos que están en la oscuridad, un puente para aquellos separados por la división, una presencia constante en tiempos de cambio,
un faro de esperanza en tiempos de dificultad y un testimonio de tu poder resucitador en nuestras vidas cotidianas. Al cerrar esta oración, lo hacemos con corazones agradecidos, sabiendo que estás con nosotros siempre, en nuestras alegrías y en nuestras luchas. Que tu amor y tu luz nos guíen hoy y todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios? Para ver ese video, haz clic aquí. ¿A dónde fue Jesús después de su muerte? ¿Al infierno Hades o al cielo? Jesús estaba a punto de emprender el viaje más increíble que dejaría asombradas a las personas durante siglos, pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hacia su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirmó, hasta la cruz, donde Jesús dijo, todo está consumado. En la cruz inclinó la cabeza y entregó su espíritu antes de ser retirado y enterrado en una tumba cercana. Su cuerpo sin vida permaneció en la parte superior de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Existe cierta controversia sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. En la discusión sobre dónde estaba Jesús durante esos 3 días, se menciona otro pasaje que es 1 Pedro 3, 18, 21. Estos versículos constituyen uno de los textos más desconcertantes e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, siendo justo, sufrió por todos nosotros, que somos injustos. El objetivo de todo esto era llevarnos a Dios. De hecho, Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo y recto por el injusto e inicuo, el inocente por el culpable, para llevarnos a Dios. Había sido puesto a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu, Él también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que en otro tiempo desobedecieron cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca. En ella, unos pocos, es decir, 8 personas, la familia de Noé, fueron llevadas a salvo a través del agua, lo que corresponde a nuestro bautismo, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino un llamado a Dios para tener una conciencia buena y clara, demostrando lo que creemos que es nuestro a través de la resurrección de Jesucristo. A pesar de que Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo pudo resucitarlo de entre los muertos a través del sufrimiento divino. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara de entre los muertos. Jesús realmente predicó a los espíritus en Hades. Sí, es correcto. Se considera que Hades es el reino de los muertos y Jesús aparentemente fue allí a entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello, ¿verdad? Leemos predicar a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? No importa cuál sea tu respuesta, la Biblia tiene una respuesta clara. Incluso aquellos que están bajo la tierra, profundo bajo la tierra, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Es una declaración poderosa que nos recuerda el poder y la autoridad supremos que tiene Jesús. Domina sobre todas las cosas. Es un pensamiento que nos humilla, pero también nos brinda esperanza y consuelo al saber que tenemos un Señor amoroso y poderoso que tiene el control de todo. Filipenses 2:10. Así, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en sumisión, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra.
contemplamos la totalidad absoluta de la creación, reconociendo la superioridad sin igual de Jesucristo. Leemos acerca de aquellos que están debajo de la tierra. Cierra los ojos e imagina un mundo donde los difuntos que descansan en el seno de la tierra pueden ser despertados a la vida una vez más por el poderoso poder de Cristo. Suena como una escena directamente sacada de una novela cautivadora, ¿verdad? Toda rodilla debería doblarse, toda lengua debería confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblando da testimonio de la completa sumisión a Jesús, tanto en palabra como en acción, y es algo que se requiere de todos. Imagina una escena donde personas de todas las clases se reúnen, sus lenguas confesando y sus rodillas doblando en completa sumisión a Jesús. Es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Todos estamos obligados a entregarnos completamente a Él, no solo en palabras, sino también en acciones. Esta idea de rendición total a Jesús es tanto humillante como empoderadora, y es algo que puede inspirarnos a todos a vivir vidas más significativas debido a la totalidad de este reconocimiento de la deidad de Jesús. Debido a la totalidad de esta afirmación de la deidad de Jesús, numerosas personas imaginan que esto tendrá lugar formalmente después del juicio final, cuando todas las criaturas en el cielo e infierno se vean obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en prisión, está claramente identificada. ¿Quiénes eran? Aquellos que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. ¿Cuándo fueron desobedientes? En los tiempos de Noé. Aunque la mayoría de 1 Pedro es fácil de entender, hay un problema. Estos versículos tienen al menos 314 interpretaciones diferentes. Como dice la Escritura, Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, con el cual fue y predicó a aquellos que fueron desobedientes en los días del diluvio de Noé. Unas pocas versículos después, Pedro dice: por eso se les anunció la buena nueva, aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como los hombres, vivan según Dios en el Espíritu. 1 Pedro 4:6. Aunque todas las demás escrituras indican que es imposible, algunos han utilizado erróneamente este texto para respaldar la enseñanza de más oportunidad de redención en la vida después de la muerte. La muerte sella nuestro destino. La muerte marca el comienzo de un abismo inmenso, pero aquí, aparentemente, Jesús predicó a aquellos que habían muerto. ¿Cómo se puede comprender según el texto? Es evidente que Jesús estaba activamente, se comunicaba con otros y permanecía consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Las personas con las que se comunicaba también estaban completamente conscientes y participaban en la comunicación con Él. Es interesante señalar que hay muy poca discusión sobre lo que sucedió el sábado durante la Semana Santa, ya que generalmente terminan el viernes y se reanudan el domingo, por lo que nunca se nos dice qué estaba haciendo Jesús el sábado. Es una creencia común que Jesús estuvo inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, ya que su cuerpo permaneció en la tumba. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de su muerte física, su espíritu seguía muy vivo después de su fallecimiento. Fue al mundo de los muertos y predicó allí. Puedo imaginar a Pedro encontrándose cara a cara con Jesús en el primer domingo de Pascua y preguntándole a Jesús: ¿dónde demonios has estado? En respuesta, Jesús le dice que no ha estado en la tierra, sino en Hades, que es el mundo de los muertos. Pedro podría haber preguntado: ¿qué demonios o qué en Hades has estado haciendo allí? Jesús le cuenta a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las 3 etapas.
siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y encomendando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo siendo puesto en la tumba. Continuó existiendo en forma de espíritu y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. El domingo de Pascua por la mañana, su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció completamente consciente y capaz de comunicarse en todas las etapas. Hay quienes creen que su mensaje fue para la generación de Noé únicamente. Algunas personas sostienen la opinión de que la segunda oportunidad después del gran diluvio solo se concedió a una generación, y no hay indicación en la Biblia de que ninguna otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto y desigual, diciendo: «Nos eliminaste y luego prometiste que nunca lo volverías a hacer». La segunda interpretación es la de los espíritus demoníacos. Dentro del contexto de esta vista, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos, entonces parece probable que esos espíritus estuvieran encarcelados porque estuvieron involucrados en un pecado grave antes del diluvio que ocurrió en la época de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20. Si realmente eran ángeles caídos, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos 2:16. Como todos sabemos, Cristo no toma a los ángeles caídos para ayudarlos, pero sí toma a los descendientes caídos de Abraham, extendiéndoles su mano de liberación. Si eran ángeles caídos, es probable que la proclamación de Jesús declarara su victoria sobre Satanás y sus huestes. 1 Pedro 3:22, quienes han ido al cielo y están a la diestra de Dios, lugar de honor y autoridad, con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a ellos. ¿Quiénes son estos espíritus de la generación malvada? Imagina a una generación tan malvada que se negó a escuchar un mensaje que les salvaría la vida. Como resultado, perecieron en un catastrófico diluvio. Es un recordatorio inquietante de las consecuencias del pecado. El pecado de estas personas, según la palabra, fue desobediente, rebelde, incapaz de persuadir y descreído. Su pecado se agrava por el hecho de que Dios les mostró paciencia y longanimidad durante 120 años mientras Noé preparaba el arca y les advertía del desastre. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron arrojados al infierno, conocido como prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca debido a su fe. Pedro 2:5. Este interesante pasaje fue escrito por Pedro. Los cristianos tienen un particular aprecio por su primera carta, conocida por su calidez y cercanía. Curiosamente, el nombre original de Pedro era Simón, que significaba caña, y era bastante común. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, le dieron el nombre de Pedro, que era mucho menos común y significaba roca. Este cambio de nombre simbolizaba la transformación del carácter de Pedro que Jesús veía en él. Pedro fue uno de los dos primeros a quienes Jesús llamó a seguirlo. Inicialmente era un hombre fácilmente influenciable, como una caña movida por el viento, pero después de que Jesús lo dejó, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los 12 y fue el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro, que tenía muchas fortalezas, como ser encantador, ansioso, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también estuvieron acompañadas de debilidades como la inestabilidad, la volubilidad y la cobardía. ¿Por qué Pedro escribió esto en este momento? Sería beneficioso detenernos un momento y recordar el orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, escrita en medio de una amplia persecución. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que estaban experimentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio.
Es posible que se preguntaran por qué, si la fe cristiana era correcta, deberían estar sufriendo. Si el cristianismo era la verdadera fe, ¿por qué tan poca gente la seguía? Pedro se refiere a Noé, el fiel predicador que advirtió a la gente durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente lo escarneció y lo rechazó. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente vindicó la fidelidad de Noé. Dentro del contexto de la historia del mundo, la mayoría de las personas no siempre han estado en lo correcto, aunque solo unos pocos hayan sido salvos. La fe de uno no debería tambalearse por el hecho de que solo hay unos pocos verdaderos creyentes. En los días de Noé, solo había 8 creyentes, pero hoy hay milones. No es que hayan sido salvos por el agua, sino a través del agua. No fue el agua lo que los salvó, sino el juicio que Dios llevó a cabo para llevarlos a la seguridad. El arca es una representación del Señor Jesucristo, una imagen del juicio de Dios representada por el diluvio de agua. El arca fue el único medio por el cual uno podía ser salvo. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera del edificio perecieron. Así como Cristo es la única manera de salvación, aquellos que están en Cristo están tan salvados como Dios mismo puede hacerlos. Las personas que están afuera están completamente perdidas. El arca sirvió como refugio seguro para las personas en proceso de pasar a través del agua del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en Él, no hay juicio. Juan 5:24. Había agua por todos lados alrededor del arca, agua que caía sobre ella y agua debajo de ella. El arca estaba rodeada de agua. Por otro lado, transportaba a sus creyentes a través del mar a un lugar seguro en una creación renovada. Como resultado, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción hacia el lugar de la resurrección y una nueva vida. ¿Qué predicó Jesús? No sabemos la razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus que estaban confinados. Presumiblemente, esto fue una forma de predicar, que es el acto de proclamar el mensaje de Dios. Lo que su mensaje fue, no se nos dice, porque solo se citan aquellos desobedientes en los días de Noé, tampoco se menciona. No se muestra cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo en todos estos asuntos. Podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos una regla para nada que roce la enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Jesús regresa a la tierra en resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien ha resucitado de entre los muertos y nunca volverá a experimentar la muerte. Algunos de los resucitados más tarde sucumben a la muerte por segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos nos dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre, también nosotros podamos andar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestros viejos caminos. Y dice que Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos en Juan 2:18. La resurrección fue obra del Dios Trino. Juan 2:18-22. Entonces los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestras como prueba de que tienes autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Entonces los judíos dijeron: 46 años se tardaron en construir este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había hablado. Los resultados de la resurrección de Jesús en el mundo físico y en el mundo espiritual pueden ser bastante confusos. Sin embargo, notamos que algo sucedió en lo físico cuando Jesús murió y resucitó. Esta vez vemos los resultados inmediatos de la muerte de Jesús con aquellos que son justos. Después de eso, Mateo describe un evento que no está incluido en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados a la vida. La resurrección de Jesús hizo que salieran de las tumbas, y después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se manifestaron a un gran número de personas. Incluso cuando los terremotos tienen el potencial de causar daño a las tumbas porque están hechas de piedra, el hecho de que los cuerpos estén siendo resucitados solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae la victoria sobre la muerte. Utiliza la frase «aquellos que habían caído dormidos» para describir a las personas que son resucitadas, que es una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto, pero tiene un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciendo en Jerusalén sirven como un poderoso testimonio del trabajo completo de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. El término pueblo santo denota a individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos establecer un paralelo entre la manera en que Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer junto a Jesús en el monte de la Transfiguración. En este caso particular, el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de personas santas, lo que sirve para demostrar que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condenación en los capítulos 23-24, Israel todavía ocupa un lugar significativo en los planes de Dios. En los escritos de Ezequiel se profetizó que el Señor Supremo devolvería a la vida a aquellos que habían fallecido en un valle donde incluso los huesos se habían convertido en polvo. Ezequiel 37, 11, 14. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios. He aquí, abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traigo a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Mateo deja este evento sin adornos, porque su significado es claro. Derek Tidball relaciona la resurrección de estos santos como un anticipo de la resurrección a la que todos los creyentes pueden anticiparse. A través de la muerte de Jesús ha llegado un nuevo día, un día en el que la muerte ha sido vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna ha sido posible. Mateo no responde a todas las preguntas que nos gustaría que se respondieran sobre estos eventos milagrosos, pero al narrarlos, presenta un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde reside Jesús? Encontramos la respuesta a esto después de la resurrección. Jesús le dijo a los discípulos que no quería que sus corazones se preocuparan por todo esto, aunque era legítimamente preocupante para ellos.
Juan 14, 1, 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El pensamiento parece ser: me voy y no podréis verme, pero que vuestro corazón no se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí de la misma manera. Aquí hay otra afirmación importante de igualdad con Dios. Juan 14, 2, 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa del Padre se refiere al cielo, donde hay muchas moradas. Es lo suficientemente grande para acomodar a todos los redimidos. Si no fuera así, el Señor se los habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Significa que el Señor va delante y hace preparativos para su venida, porque los ama y está seguro de que vendrán. Me voy. Habla de la propia planificación e iniciativa de Jesús. No lo llevaron a la cruz, Él fue allí. Pensaban que su muerte era una calamidad imprevista. Cristo les enseñó que era el camino de su propia planificación. Volveré otra vez para recibiros a mí mismo. Durante el tiempo de Jesús en la tierra, prometió que volvería por sus discípulos. Esto no solo era en el sentido de su pronta resurrección o la venida del Espíritu Santo. Jesús también tenía en mente la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos. No debían pensar que Él había dejado de ser cuando no podían verlo. Solo había ido a otro lugar permanente para preparar su venida, y además volvería para recibirlos. Leemos que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo el enfoque del cielo está en estar unidos a Jesús. El cielo es cielo no por las calles de oro, las puertas de perla o incluso la presencia de los ángeles. El cielo es cielo porque Jesús está allí. Nos consuela saber que, mientras Él nos prepara un lugar, también nos prepara para ese lugar. Este hermoso verso deja claro que el Señor Jesucristo es el mismo el camino al cielo. No solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona. Acepta a esa persona como tuya y tienes la salvación. El cristianismo es Cristo. El Señor Jesús no es simplemente uno de muchos caminos, es el único camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Cristo es el único camino a Dios. No los 10 mandamientos, la regla de oro, las ordenanzas, ni la membresía en la iglesia. Entonces el Señor es la verdad. No es simplemente alguien que enseña la verdad. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Aquellos que tienen a Cristo tienen la verdad. No se encuentra en ningún otro lugar. Cristo Jesús es la vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Aquellos que lo reciben tienen vida eterna, porque Él es la vida. Leemos: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El hecho de que Tomás explicara su confusión de manera tan clara y honesta es algo que deberíamos apreciar. Pensábamos que Jesús simplemente iba a otro lugar, como si fuera a otra ciudad. El cielo es un hogar maravilloso al que vamos. Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuestro hogar, cuando venimos a la casa de Dios, es el hogar, y Jesús está preparando nuestro hogar eterno. El Señor volverá nuevamente al aire cuando aquellos que han muerto en la fe serán resucitados. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Pero no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Jesús hizo planes para que el Espíritu Santo completara la obra que Él había comenzado. La Escritura demuestra que la ascensión de Jesús fue un regreso literal y corporal al cielo. Mientras se elevaba lentamente desde el suelo, fue recibido en una nube mientras sus discípulos y otros espectadores asombrados lo miraban con admiración mientras ascendía. Luego aparecieron 2 ángeles y prometieron el regreso de Cristo de la misma manera que lo habían visto irse. Hechos 1:1. Y dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Esto marcó el fin de las limitaciones humanas que Jesús tenía durante su ministerio terrenal. Algunos de los atributos que poseía como Dios habían sido suspendidos temporalmente, pero ahora la suspensión había terminado. Su gloria celestial regresó, un vistazo de la cual se vio en la transfiguración. El lugar de Jesús está a la diestra de Dios, el lugar de honor divino. Otros pasajes que indican la presencia de Jesús en el cielo son Lucas 22:69. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Momentos antes de su muerte, Esteban tuvo una visión en la que miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Según la Biblia, Jesús reside actualmente en un lugar real, conocido como el cielo, un reino de gloria y hogar de Dios, los ángeles y todos los hijos redimidos de Dios. 2 hombres que vieron a Jesús después de que ascendiera al cielo, según la palabra de Dios, dicen que Jesús está ahora a la diestra de Dios Padre. Ahora, el apóstol Pablo se imagina encontrarse cara a cara con Jesús. ¿Qué haría usted? Uno pensaría que sería un día encantador. Sin embargo, fue uno de los días más desafiantes en la vida de Pablo. Antes de su conversión, Saulo era un fariseo de fariseos que perseguía intensamente a los seguidores de Jesús. Según el relato en Hechos, su conversión ocurrió en el camino a Damasco, donde informó haber experimentado una visión de Jesús resucitado. En ese momento, Saulo de Tarso probablemente tenía unos 30 años. Mientras observaba el crecimiento de la fe cristiana, conocida como el Camino, vio en ella una amenaza para su propia religión. Sin límite de energía, se dispuso a destruir esta secta perniciosa. Mientras viajaba hacia Damasco, sucedió que se acercaba a la ciudad y de repente una luz del cielo resplandeció a su alrededor y cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con él estaban completamente desconcertados. Habían oído un sonido del cielo, pero no las palabras articuladas que Saulo había escuchado. No habían visto al Señor, solo Saulo lo había visto y había sido llamado al apostolado. En este momento, el altivo fariseo era llevado de la mano a Damasco, donde estuvo ciego durante 3 días, y durante ese tiempo no comió ni bebió nada. Otro hombre que fue testigo de que Jesús está en el cielo es Juan el Apóstol, como se ve en el libro de Apocalipsis. El título de este libro
revelación, proviene del evento principal que describe, que es la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra en los últimos días. Apocalipsis se abre con Jesús como el revelador, y Juan debía documentar las cosas que había visto. Juan ve a un Jesús poderoso que no se compara con ningún hombre común. Sin embargo, antes de que Juan contemple a Jesús, primero escucha su voz. Apocalipsis 1:10-13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto fue todo. Juan había visto al Hijo del Hombre, Jesucristo, el honrado. Según Juan, la voz fuerte que escuchó era tan distintiva y llamativa como una trompeta. La poderosa voz pertenece al Alfa y la Omega, el primero y el último, que está al principio y al final de todo. Porque Jesús se identificó a sí mismo con estos nombres en Apocalipsis 1:18. Sabemos que esta fue la voz fuerte de Jesús. El primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. Los títulos Alfa y Omega tienen la misma idea que primero y último. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente afirmó ser Dios. Podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando se volvió. Es probable que el sonido de la voz que escuchó no coincidiera perfectamente con la forma en que recordaba que sonaba la voz de Jesús. Juan lo describió como de una trompeta en Apocalipsis 1:10, pero sabía que era Jesús porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega. Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él después de todos estos años. El título de Jesús, algo semejante al Hijo del Hombre, recuerda a la figura que reinará como agente de Dios, Daniel 7:13-14. Además, el rostro de Jesús brilla como el sol. Divinidad brillando como el sol o el relámpago. Los textos judíos hacían lo mismo para los ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Apocalipsis 10:1. Después vi descender del cielo a otro ángel que tenía una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Juan continúa en Apocalipsis 1:16-17. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, la absoluta divinidad, el Hijo de Dios. Aunque Juan era un apóstol que había conocido a Jesús mientras estaba en la tierra, quedó asombrado después de ver esta increíble visión. Incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan comprendió el poder divino y la majestuosidad que Jesús renunció mientras vivía en la tierra. En este momento, Juan supo qué milagro era que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba por esta tierra. Apocalipsis 1:8 presenta a Jesús como el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús consoló a Juan tocándolo compasivamente. Quizás el toque de Jesús se sintió más familiar que su apariencia. Luego, Jesús le dijo a Juan que no tuviera miedo.
Juan no tenía razón para tener miedo porque estaba en la presencia de Jesús, que se identificó claramente con 3 títulos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, el Señor de la eternidad pasada y la eternidad futura. Jesús es el que vive y estuvo muerto y vive por siempre jamás. Posee credenciales de resurrección y vive para nunca morir de nuevo. La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte es eterna. No resucitó de entre los muertos solo para morir nuevamente. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder para decidir quién vive y quién muere, pero están evidentemente equivocados, porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y la muerte. Jesús posee las llaves de la muerte, y el Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre la muerte. Cuando Jesús murió, lo hizo en su propio momento, cuando entregó su espíritu. La noticia de que Jesús ya estaba muerto sorprendió a Pilato, quien tenía autoridad sobre la muerte. Jesús pudo resucitar de entre los muertos después de entregar su espíritu. Además, tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte para que estén con Él por siempre. La Biblia utiliza con frecuencia la imagen de las llaves como símbolo de autoridad y control. Cualquier persona con una llave maestra para un edificio tiene la autoridad para entrar en cualquier habitación y abrir cualquier puerta en el edificio. En la vida cotidiana, la llave es un símbolo de verdadera propiedad y poder. Cuando el inquilino devuelve la llave al arrendador, el propietario vuelve a tener control y posesión de la casa. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo supremo. La palabra Hades significa el lugar de las almas. Lucas 16:26. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Son las llaves de Cristo las que han encerrado a los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque era sin pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, traída por el pecado, se declaró claramente. Cristo ha conquistado la muerte y las consecuencias para nosotros son eternas. La victoria de Cristo sobre la muerte es el fundamento de las buenas nuevas del Evangelio. Sin la resurrección no hay evangelio, de hecho, no hay esperanza para nosotros en absoluto. 1 Corintios 15:1-17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Otros profetas llenaron al pueblo de Dios de anhelo porque el Señor algún día aboliría la muerte. Oseas 13:14. Los redimiré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu aguijón. Y la compasión será escondida de mis ojos. Isaías 25:8. Aniquilará la muerte para siempre. Enjugará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros. Quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La muerte era el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros, los creyentes. Pero los creyentes son más que vencedores a través de aquel que los amó. Cristo ha conquistado la muerte, y los creyentes se mantienen firmes en las palabras de Jesús. Es imperativo que no olvidemos que el Padre fue quien le otorgó a Jesucristo el derecho de ocupar esta exaltada posición de autoridad y dignidad como recompensa por lo que ha hecho. Observemos lo que ha recibido a cambio por la humillación que sufrió a manos de los hombres. Era el siervo de los siervos, pero ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Se inclinó más bajo que el más bajo y se ha levantado más alto que el más alto. Llevaba la corona de espinas, pero ahora lleva la corona del cielo. Era el siervo de los siervos, pero ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes. Adorémoslo. Mientras reflexionamos sobre estas verdades simples pero invaluables, venid y extendamos nuestros tesoros a sus pies y entronémoslo como Señor sobre todo.
La verdad es que la gente teme más que nada una cosa, y esa cosa es la muerte, porque para el mundo la muerte es un desconocido. Las personas no salvas sienten miedo cuando consideran lo que les espera. ¿Tendré que rendir cuentas de lo que he hecho o de lo que no he hecho? ¿Arderé en el infierno para siempre o alcanzaré un estado de bienaventuranza eterna? Y no se dejen engañar. El infierno es real, ya sea que la mayoría de la gente lo admita o no. La muerte cambia las vidas de las personas. Después de nuestras vidas en la tierra, los cristianos caminarán en una marcha victoriosa siguiendo a Cristo. No hay razón alguna para tener miedo para cualquier persona que crea en Cristo. Esto debería hacernos decir: adorémoslo, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Venimos ante su presencia con acción de gracias y nos alegramos en él con cánticos.